Bueno, buenos días para todos. Hoy continuamos con el estudio de integrales de contorno. Hoy me gustaría escucharlo sobre alguna inquietud que tengan sobre las preguntas del taller. Son estas mismas. Bien, entonces, la pregunta que planteó la última vez, que no hubo una respuesta, fue sobre calcular los residuos de esta función. Nosotros concluimos, gracias a las observaciones de Aristóbulo y otro compañero, Peter, que los polos de esta función son de la forma NP. Entonces se planteó la dificultad de calcular los residuos. Bien, quiero saber si ya resolvieron ese problema o no. Si Aristóbulo, Peter, o Miguel, o Roque, o Camilo, resolvieron eso ya. Profesor, usted nos planteó que, bueno, en la parte donde estaba el Z sobre el seno de Z, que Sí, por serie de Taylor, ayer valoramos el seno de Z. Parecía un sí, ejercicio que usted esto realizó cuando estaba hallando las raíces de, ¿de qué? Creo que era el seno de Z-1 sobre Z-1. Entonces ahí teníamos que mirar esto, que se simplificaba, sí. Entonces, pero un no. momento, les muestro, voy a escribir el tablero digital, a ver, ¿cuál es la dificultad que se está teniendo aquí para los demás? Entonces, el hecho es que tenemos Z sobre, bueno, seno de Z. Entonces, como ya dijimos que los polos son de la forma NP, son simples. Entonces hay que multiplicar la función por el factor z menos NP, donde n es constante. Para cada n distinto de 0 tenemos un polo, ¿no? Hay infinitos. Y calcular el límite. Eso es lo que dice la teoría para calcular el residuo de un polo simple, ¿no? Calcular el límite cuando z, ¿quién dijo? Cuando z tiende a NP. Entonces, ¿qué pasa? Este límite es diferente a los usuales que hemos hecho. Porque cuando nosotros multiplicamos la función por el factor z menos NPi o z menos z sub 0, siempre ocurría una cancelación. Y el resultado de la cancelación, cuando queremos hablar el límite, era simplemente sustituir. Sin embargo, aquí, ese, ese factor no se cancela con la función seno de z. No hay nada que se cancele ahí. Y no podemos sustituir, ¿por qué? Porque me daría, si sustituyo z por npi, aquí me daría 0. Y también me daría 0 la función seno de z. Es decir, esto se puede reescribir así como z por... Estoy haciendo un ejercicio del taller prácticamente. Z por seno, b por z menos npi sobre seno... No, está difícil escribir aquí. Seno de z. Bien, entonces aquí reescribí la expresión. Entonces noten que esta que está aquí se determina de la forma 0 sobre 0, ¿cierto? Porque me da 0 en el numerador cuando sustituyo z por npi y 0 en el denominador. Entonces un 0 sobre 0. Sin embargo, hay que calcular el límite del producto de los límites. Entonces yo puedo calcular el límite de z, los límites por aparte. Entonces el problema es cómo calcular
El problema es calcular este límite que está ahí. Es el que da problema. La otra parte es z y ahí podemos sustituir. Entonces aquí es donde el problema, este límite. Bien, si supiéramos cuál es ese límite, ya resolveríamos el problema. Cuando z tiende a npi. Entonces, en este caso, tenemos una determinación del tipo 0 sobre 0, como les había mencionado. Entonces, en estos casos, ustedes han escuchado hablar de una regla que llama la regla del L'Hopital, para hallar este tipo de límites. Aquí vamos a tener que recurrir a eso. Aquí dice la regla del L'Hopital. Cuando uno tiene una indeterminación de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, en ese caso uno debe derivar las funciones por el denominador y el denominador por aparte. Y ahí nuevamente tomar el límite. Entonces aquí vamos a aplicar regla del L'Hopital. Si yo derivo la función de arriba solamente con respecto a z, me daría 1, ¿cierto? Porque esto es constante. La derivada solo del numerador me daría 1 sobre, y la derivada del denominador, la derivada del seno, aquí me faltó, así. La derivada del seno es coseno, entonces me quedaría coseno de z. Entonces, apliqué regla del L'Hopital ahí. Ustedes la consultan ahí en internet, o si no, yo hago una nota ahí sobre eso. Que es derivar tanto la función del numerador como la del denominador, así por aparte. Y aquí nuevamente calculo el límite, a ver, si no se indetermina en este caso. Quedaría n pi, ¿cierto? Entonces en este caso, miren, ya puedo sustituir. ¿Por qué? Porque coseno de n pi siempre toma el valor 1 o menos 1. La que se anulan en los números de la forma n pi es la función seno, la función coseno no. Ya siempre va a dar 1 o menos 1 en esos puntos. Entonces este límite ahí va a valer 1 o menos 1. Entonces esto es igual a 1 o menos 1. Entonces, ¿de qué depende que sea un valor u otro valor? Depende de quién sea n. Entonces ustedes deben investigar, a ver, por ejemplo, Si n creo que es impar, da negativo y par es positivo o al contrario. exactamente lo que usted dijo ahí. Entonces ustedes colocan, entonces, ¿qué pasa con el límite inicial? El límite inicial va a ser, recuerden que aquí nosotros dejamos de lado un z, ¿no? O sea, entonces el límite inicial va a ser, como ahí aparece z, va a ser entonces npi por 1 si n es par. Entonces sería npi, mejor dicho, ese límite va a dar npi o menos npi. Esto es si n par. Uy, no, escribir en esto está difícil. N par. Y este en el otro caso, ¿no? Esto aquí es n por pi. Entonces voy a escribir así, o c, en otro caso. Pero ¿están entendiendo la idea ahí, no? La idea. Este es un ejercicio del taller. Entonces recuerden que te pueden hacer preguntas siempre aquí en clase. Tuve una coma. Esto es NP. Bien, porque recordemos que ¿por qué apareció ese NP ahí? Porque aquí está el Z. Recuerden que cuando reescribimos este límite, aquí es como si apareciera Z. Pues, pero yo apliqué regla del L'Hopital en lo que está dentro del paréntesis y el Z lo dejé ahí. Entonces, cuando sustituyo ahí, digamos, me haría en el denominador 1 menos 1 y arriba me haría NP. Y sustituyo Z por NP. Y así resolvería ese ejercicio. ¿Está claro? ¿Preguntas? Pues yo entré ahorita, ¿de qué tema es el ejercicio?
Este ejercicio es el número el 1Z del taller. Eso es de singularidades, polos y residuos. ¿Sería todo utilizando el L'Hopital? Sí, utilizando el L'Hopital. Ahí lo que hicimos fue calcular el residuo. El residuo va a ser de la forma NP también. Porque recuerden, para calcular el residuo de una función, ya sabemos que los números de la forma, esto se discutió en la clase anterior, los números de la forma NP son polos simples de esta función, porque se anula aquí seno de z en esos números. Y luego dijimos que debemos calcular el residuo y que había un problema para encontrar el límite, porque como coloco aquí esta pizarra. ¿Qué hace uno para calcular el residuo de una función en un polo simple? Multiplica la función, en este caso z sobre seno de z, por el factor asociado a ese polo simple, en este caso z menos npi. Y como en este caso es diferente a los ejemplos anteriores porque no se cancela ese factor. Noten que en los otros ejemplos ustedes pueden revisar, siempre se cancelaba el factor asociado a ese polo simple. En este caso no. Y tampoco puedo sustituir de una vez por npi en el límite porque se indetermina. Si yo coloco npi aquí me daría seno de 0. Pues si coloco npi, aquí en la función seno me da 0. Y aquí en este factor también da 0. Entonces daría 0 sobre 0. Por eso yo qué hice entonces. Apliqué regla del L'Hopital en esa parte donde da 0 sobre 0. Aquí los asocié, este seno de z lo coloqué aquí debajo. Y aquí en lo que está entre paréntesis apliqué regla del L'Hopital, que es derivar el numerador solamente con respecto a z. Entonces la derivada con respecto a z, aquí este numerador es 1, porque npi es constante. Y ahorita la derivada del seno es coseno. Entonces ahí nuevamente tomo el límite, a ver si no se determina y efectivamente ahí todo funciona bien. Porque entonces aquí sí como este límite que va a dar. Noten que el coseno da, mejor dicho, este límite da lo que escribí acá. Este límite da esto que está aquí entre llaves. Bien, va a dar npi si n es par. ¿Por qué? Porque aquí sustituyo z por npi. Y aquí también, y coseno de npi si n es par es 1. Entonces me haría npi. O menos npi si n es impar, que es el otro caso, por eso coloqué aquí OC. Entonces así se hace esa parte del ejercicio. ¿Está bien? Listo. Entonces continuamos con el estudio acá de integrales de contorno. Porque de lo que revisamos aquel día, eso fue lo único que quedó pendiente así, o fue la duda, o fue el ejercicio diferente a los demás. El resto de ejercicios son el 2 y el 3 y el 6. Yo creo que con lo que estudiamos hoy lo van a poder hacer. Entonces continuamos aquí con el estudio de integrales de contorno. Entonces yo hice unas notas aquí. Entonces vamos a estudiar cómo parametrizar las trayectorias. Entonces recuerden que cuando integramos una variable compleja, como la variable z está en el plano complejo, entonces entre dos puntos que yo ubique en el plano complejo, existen varias trayectorias que los unen. No es única, como en el caso de los integrales en variable real, que mis x viven en la línea recta y yo defino dos puntos, pues la única forma de llegar de un punto a otro es el segmento, el intervalo que los une. Pero aquí tenemos infinitas trayectorias. Entonces vamos a estudiar cómo parametrizarlas, etc. Entonces las integrales definidas requieren de una trayectoria de integración que la vamos a llamar C. Entonces esa trayectoria es un conjunto de puntos Z. Estos puntos que ven aquí en esta gráfica que hice. Toda esta línea, esta curva aquí está definida por estos puntos Z. Entonces hay una forma de definir esos puntos y es parametrizando la curva o la trayectoria. Entonces, ¿cómo se parametriza? Pues
note que un número z tiene una parte real, que es un x, y una parte imaginaria, un y. Entonces yo puedo definir un parámetro t que varía en un intervalo. T es un número real generalmente, ¿sí? El parámetro es un número real. Y a medida que ese parámetro t varía entre dos extremos, entre ta y tb, entonces aquí en estas funciones se van definiendo los números complejos. Se llama una parametrización. Ya enseguida vamos a ver casos concretos. Es cuando el t varía en su intervalo, pues va escribiendo estos puntos aquí, corresponden a la trayectoria que une el punto ZTA, digamos el punto ZA, con el punto ZB acá al extremo. Que esa va a ser la trayectoria en la que vamos a hacer la integral. Sin embargo, aquí se plantean una definición, que es la derivada de la función z, porque al final z va a depender del parámetro t. Entonces podemos derivar esa función con respecto a t. Entonces la derivada de esa función con respecto al parámetro t es la definición usual de derivada. Es el límite cuando delta de t tiende a 0 de z, t más delta de t menos z de z sobre delta de t. Ahora, estas derivadas nosotros no las vamos a calcular, sino que nos van a permitir hacer una serie de definiciones. Tengamos presente simplemente ese límite ahí, que ese límite exista. Bueno, no vamos a entrar en los detalles de calcular esas derivadas, no. Simplemente voy a hacer la definición de lo que es una curva suave, una curva cerrada, una curva simple, o trayectoria simple, lo que es una trayectoria de Jordan. Bien, porque varios teoremas requieren esa hipótesis. Por ejemplo, el teorema de Cauchy requiere que la curva sea simple y cerrada. Entonces ya nos hablan de eso en el libro, por eso voy a introducir estas definiciones hoy. Entonces, por ejemplo, consideremos la curva z de t. Es decir, es una trayectoria parametrizada con el parámetro t, donde t varía entre ta y tb. Entonces vamos a decir que la curva es suave si la derivada de la función z con respecto a t existe y es distinto de 0. Bien. Eso es lo que quiere decir suave. Ahora, gráficamente, que una curva sea suave, ¿qué quiere decir? Entonces veamos aquí, en la pizarra. Que una curva sea suave. Que sea continua, profe. Que sea continua. Bueno, más que eso todavía. Suave implica continua, sí. Pero que sea suave es que sea como esto. Sea así. Esta es suave, esta no. Entonces, ¿por qué está suave? Porque la derivada siempre existe, entonces ella no tiene esos picos como en este caso aquí, por ejemplo, esta curva, no se puede derivar aquí en estos picos. La derivada no existe. Aquí hay unos picos donde no existe la derivada. Y no se satisface la condición entonces de que la derivada de z con respecto a t exista y sea distinto de 0. Por lo menos que exista, pues. Entonces, suave quiere decir esto, que no tenga esos picos ahí. Ahora, hay otra propiedad aquí que dice que la curva sea cerrada. Entonces, aquí se expresa matemáticamente así, que z de ta sea igual a z de tb, donde t es el parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la curva inicia en un punto y hace describe una trayectoria y regresa al mismo punto. Bien. Entonces, que el punto inicial coincide con el final. Entonces, ¿qué quiere decir eso gráficamente? Pues aquí comienzo en este punto, la trayectoria pues se va moviendo y escribe un camino, pero al final cuando el parámetro termina de hacer toda su variación, la curva llega aquí al punto inicial de nuevo. Entonces es una curva cerrada. Ahora, hablan también de una curva simple. ¿Qué quiere decir eso? Una curva simple no se autointercepta. Entonces, por ejemplo, aquí esta curva viene, puede hacer un giro y después volver a pasar así. Esta curva no sería simple porque ya se autointerceptó aquí. Bien. Esta de aquí sí es simple porque solo se autointerceptó, pero en el punto de llegada.
Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una curva simple y cerrada. Y esta no es simple porque se autointerceptó en un punto que no es el final y el inicial. Todo aquí habla de eso, ¿no? Es simple si z de t1 no es distinto a z de t2 para todo t1 y t2 que están en el interior del intervalo ta a tb. Es decir, ella no se puede autointerceptar en un t que está dentro de la variación del parámetro. Solo se puede interceptar en el extremo final. En ese caso sería una curva cerrada simple. Bien, entonces así es que escribe matemáticamente eso de que no se autointercepte la curva. Que z de t1 sea distinto a z de t2. Y bueno, aquí hay una última definición, y es para decir que una curva de Jordan, si es simple y es cerrada. Bien, entonces ahí tenemos ese tipo de trayectorias para cuando los teoremas nos mencionen sobre ello. Entonces, como yo hablé de parametrizar, veamos cómo se parametrizaría un círculo, por ejemplo, un círculo unitario. Entonces recuerden, aquí está el círculo unitario. Aquí lo dibujé. Entonces, yo quiero definir un solo parámetro de tal modo que cuando el parámetro vaya variando, me vaya definiendo los puntos que están aquí en este círculo. Entonces aquí hay una forma de parametrizar el círculo y es así. Va a ser el conjunto de los z de t igual a e elevado a la i por t por 2pi. Y eso porque es que sí funciona. Recuerden que esta es la forma de Euler de un número complejo. Aquí está el parámetro t. Recuerden que esa forma de Euler se puede escribir así también, como coseno de 2pi t más i seno de 2pi t. Bien, esto lo estudiamos. Y noten que si yo quiero obtener el módulo de este número complejo, elevo al cuadrado su parte real y su parte imaginaria. Entonces me haría coseno al cuadrado de 2pi t más seno al cuadrado de 2pi t. Pero ustedes saben una identidad trigonométrica que dice que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es 1. Entonces en este caso, todos esos puntos que están aquí, por dar 1, ese resultado, el módulo, quiere decir que todos están sobre el círculo unitario, ¿no? Y noten que cuando cuando t varía entre 0 y 1, por ejemplo, si t es 0, aquí me daría coseno de 0, que es 1, más seno de 0, que es 0. Entonces empezaría aquí en ese punto, en el punto 1,0, aquí. Y a medida que t va variando entre 0 y 1, 2pi t va variando entre 0 y 2pi. Entonces esto me va a dar todo el giro completo. Desde el ángulo 0, que es cuando t vale 0, hasta el ángulo 2pi, que es cuando t vale 1. Entonces esa es una forma de parametrizar el círculo unitario. Y esta fórmula aquí, puedo usar esta así. Pero la parametrización no es única. Por ejemplo, yo puedo escoger otra forma. Existen varias formas de parametrizar. Yo puedo parametrizar así, simplemente escribiendo como z de t igual a coseno de t más i seno de t. Solo así. En este caso el t va a tener que variar ya no entre 0 y 1, sino que entre 0 y 2pi. Bien, porque aquí dentro del coseno ya no aparece ese factor 2pi que aparecía acá. Mira, que aparecía 2pi t, por eso el t varía entre 0 y 1, porque esa forma del 2pi t varía entre 0 y 2pi. Sin embargo, aquí como el parámetro ya es solamente el t, no aparece el 2pi aquí multiplicando, entonces obligamos a que t varíe ya entre 0 y 2pi para que dé todo el giro. Entonces, más adelante vamos a ver cómo usar esa parametrización para calcular algunas integrales de contorno. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? A ver, esta curva aquí es... Una pregunta ahí, esta curva es... ¿Qué propiedades tiene esta curva? A ver.
¿Se puede decir que es una curva ¿Es suave? cerrada? ¿Se puede decir que es Suave no suave? es. Que no. No, ¿Por qué? porque tiene cambios bruscos en el, ¿Las esquinas aquí? sí, por las esquinas. Muy bien, exacto. Es una curva cerrada, ¿cierto? ¿Y es simple o no? No, no es simple. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir que sea simple? Que no se autointersecta. En puntos, por ejemplo, esta no es Sí, sí, simple. simple sí es. Esta no es simple. Se autointersectó aquí. Pero esta sí es simple porque solo se autointersecta. Digamos que este es el punto inicial, en el punto inicial y final. Entonces sí es simple. Es una curva cerrada, simple. Esta es una curva de Jordan, pero no es suave, como usted ha dicho. Bien, bien. Entonces ahorita, porque vamos a tener varios teoremas que requieren esa hipótesis de suavidad, o que sea una curva de Jordan. Entonces aquí hice otras gráficas ahí. Mire, esta curva no es simple, se interceptó ahí. Esta sí es una curva cerrada, simple y suave. Entonces, ¿cuál es la característica de una curva de Jordan? Una curva cerrada y simple. Bueno, que ella, digamos así, divide el plano complejo en dos partes. Una que yo puedo hablar de que está en el interior de la región, que define la curva, y algo que está fuera. Entonces, esto es lo interesante aquí. Las curvas de Jordan definen pues una región que está en el interior, que es esto. Definen algo que está en el interior y algo que está afuera. Y esto va a ser importante más adelante. Bien, entonces continuemos aquí. ¿Más preguntas por ahí o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, otra definición que puede ser interesante es las regiones acotadas convexas. Entonces, recuerden, una curva de Jordan, una curva cerrada simple, pues define una región. Bien, entonces vamos a decir que esa región es convexa si cualquier par de puntos dentro de ella pueden unirse por un segmento de recta, de tal modo que el segmento está totalmente contenido en la región. Es decir, a ver, mira, aquí tengo dos curvas de Jordan, es decir, curvas cerradas y simples. Sin embargo, esta de aquí no es una región, es decir, tengo la curva y la curva define una región, lo que está en el interior. Ahora, la definición que estoy haciendo es para la región. Esta región no es convexa. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar este punto y este aquí y trazar el segmento ahí en el plano, el segmento que los une. Y noten que cuando trazo ese segmento, aquí, esta parte del segmento queda por fuera de la región. Entonces, en ese caso, la región no es convexa. Aquí en este círculo, cualquier par de puntos que yo tome y trazo el segmento de recta que los une, para uno de ellos, cualquier par de ellos, ese segmento va a quedar dentro de la región. En este caso, hablamos de que la región es convexa. Y eso quiere decir convexidad. Continuamos con otras definiciones aquí. En su momento, todo esto va a ser útil. Bueno, aquí yo pasé, no definí el sentido de un... Bueno, más adelante aquí defino el sentido. Yo lo defino una vez. Uy, no está. Aquí uno define el sentido de la curva. Bueno, entonces,
Por ejemplo, veamos aquí, voy a dar la definición en palabras aquí. Tenemos este círculo unitario que lo hemos parametrizado con t variando entre 0 y 1 y es definido así, z es igual a coseno de 2πt más i seno de 2πt. Entonces noten que cuando el parámetro t va variando, los puntos se van describiendo en el sentido que están aquí marcando estas flechitas. Empiezo en 1 y ahí luego va a ir a el 1,0 aquí, luego voy hasta 0,1 y así. Entonces el sentido que tiene el sentido en el que se definen los puntos de la curva, de la trayectoria, es contrario al de las manecillas del reloj, ¿sí ven? Va así, contrario a las manecillas del reloj. Entonces en ese caso vamos a decir que la curva está definida en sentido positivo. Si va en el mismo sentido que las manecillas del reloj, vamos a decir que está definido en sentido negativo. Bien, esa es la última definición. Ah, sí, aquí está, miren, que les digo. Una curva llorada tiene sentido positivo si los puntos de la región acotada están al lado izquierdo de la trayectoria. Esa es otra forma de verlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, la flechita está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, los puntos que están, los puntos de la región es lo que está en el interior, están al lado izquierdo de la trayectoria. Claro, si ustedes si ustedes se ubican aquí, caminando aquí, sobre esta curva, los puntos de la región están en su mano izquierda, ¿no? Si ustedes van caminando sobre ubíquense ahí en el plano, caminen sobre la trayectoria en el sentido que está aquí. Entonces, hacia el lado izquierdo es donde van a estar los puntos de la región acotada, pues. Es decir, de la región que encierra la curva. Esa es otra forma de definirlo. Me parece más eficiente decirlo que antes, que son los puntos que es positivo si van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿preguntas por el momento? No, profe, por ahora estamos bien. También pueden hacer en cualquier momento preguntas sobre ejercicios del taller. Bien. Voy a mostrarles aquí cuál fue los ejercicios que les planteé a ustedes. Aquí para descansar un poquito la teoría. Entonces, del 1S hasta el 1Z, lo hemos trabajado ya en la videoconferencia anterior. Ah, yo no grabé hoy, ¿cierto? ¿O sí? Ah, sí. ¿Está grabando? Listo. Gracias. Entonces, también les dejé el ejercicio 2. Veamos qué dice ese. Aquí está el taller. Recuerden que ustedes buscan aquí las preguntas en ese documento que dice actividades especiales. En la actividad número 3, aquí. Ustedes escogen los problemas de ahí. Todo esto son la parte de los iniciales, de los 1S, los que ya revisamos. Y aquí deben calcular esa integral de contorno. Noten que aquí aparece este símbolo, esta bolita aquí en la mitad de la integral. Es decir, una integral embarazada aquí. Integral embarazada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el contorno es cerrado. Bien. Porque uno puede hacer integrales como lo hicimos en un ejemplo en la clase anterior, que era un segmento de recta, así en forma de L. En ese caso no se coloca esta bolita aquí. Pero cuando se cierra así, quiere decir que puede ser un rectángulo o un círculo. Entonces esa es notación. Eso nos está dando información. Entonces dice así. Evalúa esa integral z al cuadrado más 3z de z a lo largo de los siguientes contornos en el plano complejo. Entonces el primer contorno es la línea recta que une a z igual 2 con z igual a 2i. Entonces ese contorno no es cerrado. ¿Bien? Porque ese contorno, dibujémoslo aquí.
está el plano complejo. El eje Y este. El X. Entonces, ¿dónde está ubicado el punto Z igual 2? Como no tiene parte compleja, está sobre el eje, entonces aquí está el 2. Y dice Z igual a 2i, entonces el 2i solo tiene parte imaginaria, entonces está sobre el eje Y. Este es el 2i. Ahora, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿El segmento cuál va a ser entonces? ¿O cuál va a ser el contorno? Va a ser de aquí hasta aquí, ¿no? Bueno, en una línea recta, ¿no? Bien hecha. ¿Cómo es que uno hace líneas aquí? Listo. Ahí está. Entonces, ese va a ser el contorno de integración y el sentido es, por la forma en que lo dice que une el punto 2 y 2i, entonces va así. Ahora, en este caso, nosotros debemos aplicar la misma técnica del ejemplito de la clase anterior. Entonces, lo primero que valdría la pena aquí es parametrizar o dar cuál sería la ecuación de esta recta. Viéndola en el plano XY, así, en coordenadas normales. Esta recta tiene ecuación, por ejemplo, me parece que es Y. Si es Y igual a... Tiene pendiente negativa, entonces menos X más 2. ¿Cierto? Porque cuando X vale 2, aquí Y vale 0. Si sustituyo aquí X por 2, Y vale 0. Y si